Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia. Bueno, ya he vuelto, he recargado pilas con esta pausa que hice de vacaciones. Espero que estéis muy bien. Muchas gracias por seguir ahí, gracias por todo, por vuestro apoyo, por vuestro cariño. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar hacia dónde va vuestra historia de amor. Así que vamos con las opciones. La primera opción, Bruja Roja, con el tarot Fairy Tail. Y opción número 2, Bruja Verde, con el tarot de la Bruja Verde. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y también os dejo el enlace a mi canal Tarot Divergente por si os apetece también apoyarme allí. Bueno, suelo subir vídeos más de un tarot evolutivo. Aquí me centro normalmente en el amor. Pero bueno, si queréis también apoyarme allí y os gusta mi contenido, pues si os apetece suscribiros y ver mis vídeos y demás. Gracias a todos, de verdad, por estar ahí. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Opción número 1, Bruja Roja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona ahora mismo. Vamos a ver. Opción número 1, Bruja Roja. ¿Cuáles son las energías ahora mismo con esta persona? Opción número 1, Bruja Roja. Relaciones. A ver, más apoyo, expresión. Bueno, yo siento que en esta opción es como que vais hacia un camino de entenderos mejor, de expresaros. Siento que es una relación bastante sana la que tenéis. Y yo siento que en esta opción es como que esta relación, este vínculo va más y siento que se va a construir poco a poco algo que va a consolidarse. Es como que vais a estar juntos, pero con algo muy sólido. Fíjate con este apoyo, ¿no? Sí, es que veo que como que sois dos personas que mutuamente os ayudáis mucho, os apoyáis, hay sentimientos aquí bastante potentes y poderosos, fíjate, corazón bondadoso. Siento que esta persona te ve como alguien, bueno, pues muy noble, que le gusta mucho tu energía, que está muy bien a tu lado. Así que yo ya, la energía de esta opción me está hablando de algo estable o de que esto va hacia un camino sólido, hacia una estabilidad y una relación bastante sana y es como una intención de construir algo, ¿no? Juntos, bastante estable. Vamos a ver más. Opción número 1, Bruja Roja, ¿hacia dónde va vuestra historia de amor? Opción número 1, Bruja Roja, ¿hacia dónde va vuestra historia de amor? Voy a poner esto, a ver si puedo poner la carta para aquí para que se vea mejor. Estas cartas son grandes. Ahí. ¿Hacia dónde va vuestra historia de amor? Opción número 1, Bruja Roja. Bueno, aquí las cartas es como que están indicando mucho que puede ser que hayas tenido relaciones en el pasado malas, en las que te has resistido o has intentado forzar las cosas, las situaciones, cambiar igual a la otra persona, adaptarla a ti y no te ha salido bien. Entonces siento que aquí en esta relación con esta persona, en este vínculo, estás, bueno, pues tanteando un poco el terreno, mirando a ver hacia dónde va esto. Em, pero sí que es verdad que estoy viendo intenciones buenas, intenciones claras de, como te digo, formalizar una relación contigo, de que esta persona tiene la intención de formalizar una relación contigo más adelante, poco a poco.
va a ser una relación muy equilibrada y es una relación muy recíproca. Siento que es como que no necesitas forzar nada, todo está fluyendo bastante bien. Y lo que hay entre vosotros o vosotras, siento que va a ir tomando forma y cada vez se va a ir volviendo más estable, más sólido. Una relación que aunque pueda necesitar algo de tiempo, sí, ¿ves? Aunque pueda necesitar algo de tiempo, porque es verdad que yo siento que tú estás ahí un poco, o esta persona, hay ahí como un poco de resistencia a fluir del todo, pero tiene mucho potencial para mirar a largo plazo a un futuro. Siento que aquí no estamos hablando de una conexión solamente un poco intensa, hablamos de alguien con quien se van a construir unas bases. Fíjate, yo siento que vais a hacer planes en común, vais a mirar hacia adelante, hacia el futuro. Hay aquí una comunicación, siento que os estáis conociendo en muchos de los casos, pero esto va a ir a más. Hay aquí un vínculo bastante estrecho. Y te están diciendo que con esta estrella no pierdas la esperanza porque aunque a lo mejor ahora al principio estén yendo las cosas lentas, esto sí que se va a materializar, es decir, se va a consolidar. Yo siento que esta persona puede empezar a verte desde un lugar más serio, es decir, bueno, pues ahora igual os estáis empezando a conocer, no ha habido mucho en muchos de los casos, pero este rey de oros a mí me habla de, con la estrella aquí y el dos de copas, algo, ya te digo, que va a ir a más y que esta persona va a querer, pues tener una relación contigo muy estrecha. Siento que cada vez sus sentimientos van a crecer más por ti. Y siento que lo que ahora a lo mejor te puede parecer incierto, te puede parecer que no sabes hacia dónde va esto, puede terminar pues adquiriendo una dirección muy clara, ¿no? Pues formalizar algo entre ambas. Siento que esta persona cuando no está contigo te echa de menos. Y yo siento aquí que con este mago, ya te digo que aquí se va a dar algo entre vosotros muy potente o vosotras, que esto se va a formalizar, que este mago me habla de crear el entorno adecuado, de tener las herramientas para gestionar todo bien, pero es verdad que ahora de momento hay indecisión o yo en la mayoría de los casos siento que, bueno, pues es como vamos a probar, ¿no? Vamos a ver hacia dónde va esto, poco a poco. eh, pero yo no veo una conexión que sea solo de vivir el momento, ¿no? No veo algo que sea pasajero o fugaz. Siento que aquí es algo que va más allá en el tiempo, que es algo pues eso, que va para meses, para años incluso, ¿eh? Lo que pasa es que yo te digo que puede ser que hayáis tenido, que vengáis de relaciones malas o que hayáis tenido una ruptura hace poco también, siento, porque me habla ahí como de eso, como de no confiar demasiado o estar ahí un poco a la expectativa de a ver qué pasa con esta relación o con esta conexión. Yo siento que vienes de relaciones o de alguna relación que has tenido mucha escasez en el vínculo o que no te has sentido querida, querido, que es como que no te han priorizado, han tenido actitudes contigo bastante malas y puede ser que haya sido una relación incluso estable, pero es como que no, puede ser incluso que te hayas casado con esta persona. Y vienes también de hacer una pausa, yo siento. Puede ser que haya habido una ruptura con esta persona o que os hayáis dado un tiempo, que igual incluso te plantees hasta volver con él o con ella, pero con la persona esta de la que te estoy hablando del pasado. Pero yo siento que con esta persona que me preguntas se va a afianzar el vínculo y al final te vas a olvidar de todo lo anterior. Es alguien que viene con unas estructuras muy fuertes y alguien que verdaderamente quiere crear algo sólido contigo. Siento que es como que vais a cuidar mucho vuestra conexión, que también siento que esta historia viene a enseñarte una lección de cómo verdaderamente cuando alguien está contigo, cuando alguien te apoya y te quiere de verdad, pues todo fluye y se esmera y te prioriza y es como una lección en ese sentido, ¿no? Puede ser que le conozcas del trabajo, a través del trabajo, ¿vale? Para algunos, adáptalo. Yo veo un éxito en esta relación. Entonces, ¿hacia dónde va vuestra historia de amor? Hacia algo sólido,
hacia un entendimiento, hacia un equilibrio. A mí la templanza me habla también comunicación, aunque ahora a lo mejor igual estés indecisa, indeciso, aunque a lo mejor ahora esta persona le gustas muchísimo, ahora mismo es lo que estoy sintiendo, hay una conexión muy buena, pero también es verdad que van las cosas lentas. ¿Vale? Como este caballero de oros. El caballero de oros es el más lento del tarot, pero también es el más constante, el que tiene más paciencia. Yo veo luego más adelante avances más rápidos, ¿vale? Y sí que es verdad que hay alguien aquí todavía presente de tu pasado, puede ser una pareja o puede ser una persona de la que todavía no te has olvidado, o que a lo mejor hubo una ruptura y hay aquí algo pues que todavía no ha sanado o que está muy marcada esa relación, que la tienes como muy presente. Así que bueno, pues me hablan de eso, que también tienes que soltar a esta persona, no compararla con esta otra nueva o con esta otra persona, y porque no va a tener nada que ver, ¿eh? Yo siento que en el pasado te hicieron mucho daño, así que no compares, no compares en el miedo, es decir, porque no hay, va a haber mucho cambio entre una persona y otra, es decir, esta persona se va a entregar al 100% cosa que la otra no hizo o que a lo mejor la otra te hizo daño, pero estás también en un momento de miedo, también veo, ¿eh? Opción número uno, bruja roja, ¿hacia dónde va vuestra historia de amor? Opción número uno, bruja roja, ¿hacia dónde va vuestra historia de amor? Bueno, pues es eso, fíjate, resistencia, Roca. Yo te veo ahí como todavía un poco reticente a tener esa historia con esta persona, o puede ser que la hayas conocido y estén las cosas todavía ahí un poco, pero esto se va a expandir, fíjate, expandir, expansión norte. Sí, hogar. Para esta persona vas a ser hogar y tú para él o para ella. Siento que esto es mutuo, que es como que vais a afianzar vuestro vínculo muchísimo. Aquí hay una riqueza increíble en vuestra relación. Os vais a apoyar con ese 3 de copas, vais a hacer planes, vais a divertiros también, pero a la vez esto va a ser algo muy fructífero, esto va a ser algo también viene para ayudarte a limpiar, a sanar, pues eso, tus experiencias en el pasado, en el amor. Es como que tienes también un poco de miedo. Estás un poco mirando hacia, bueno, ¿cómo saldrá esto? Yo en la mayoría de los casos siento que es alguien con el que has empezado algo, os estáis empezando a conocer, pero sí que es verdad que sientes una conexión muy fuerte. Igual estáis en un principio de vuestra historia, ¿no? Opción número uno, bruja roja. ¿De dónde va vuestra historia de amor? Opción número uno, bruja roja. ¿Hacia dónde va vuestra historia de amor? Confía en la vida. Esto vais a salir bien, no tiene que salir siempre mal. Y yo siento que has sanado muchas cosas, has evolucionado, has avanzado, ¿no? Bueno, esta persona se va a obsesionar contigo y con él o con ella. Es como que vas a estar pensando mucho en otras relaciones. Yo siento que hay una relación ahí en el pasado que intentaste salvar a esta persona, que intentaste que cambiara o que intentaste que se implicara contigo y esto también te agotó por dentro. Así que te dicen perdona, libera, suelta. Y esta relación ahora se va a transformar con esta persona en una mariposa. Es como esto va a empezar de la nada y va a ir a más, a más, a más, hasta que verdaderamente siento que formalicéis la relación. Puede ser que en muchos de los casos hasta os caséis o, bueno, pues legalicéis y formalicéis vuestra relación. Fíjate, yo siento que es como un aprendizaje también para abrirte al amor, porque esta persona te va a ofrecer un amor sano, verdadero, único, y te vas a sentir muy bien y muy querida o querido con él o con ella. Fíjate, siento que no va a ser solo relaciones íntimas, esto va más allá. Es un amor que te digo que va, es un amor con mucha pasión, pero a la vez con sentimientos muy puros y verdaderos, me están diciendo. Así que también a mí el Caballero de Oros me habla de paciencia, ¿no? Me habla de poco a poco, de no precipitarse, de no forzar las cosas, pero que sí, que en esta opción va en esa línea de algo muy estable y de algo sólido. Yo no veo algo fugaz o pasajero, ¿eh? Vale, vamos a ver. Opción número uno, bruja roja. ¿Hacia dónde va vuestra historia de amor? Opción número uno, bruja roja. ¿Hacia dónde va vuestra historia de amor? Bueno, pues es que esta persona te va a dar como mucha tranquilidad.
Muchas veces decimos, ay, tengo que sentir mariposas en el estómago, o tiene que ser una relación tóxica de idas y venidas, de ahora me hace caso, ahora no. No, las relaciones sanas verdaderas, las relaciones bonitas te dan tranquilidad, te dan paz, te dan seguridad. Y yo siento que es lo que vas a sentir con esta persona. No vas a tener altibajos, como en otras relaciones, ¿no? De ahora sí, ahora no, ahora parece que me busca, ahora parece que rompemos, ahora discutimos. Y esto te va a hacer reflexionar sobre qué es el amor verdadero, que antes no lo tenías y ahora sí, ¿no? Es como un antes y un después. Bueno, aquí veo muchísima pasión y atracción con este saciar la sed. Siento que, bueno, vais a vivir una historia de amor muy bonita. Fíjate, el arte le vas a encantar y tú a él o a ella. O sea, es que esto es recíproco. Bueno, si le encantas ya, pero me refiero que esto va a ir a más. Y es una persona muy responsable, una persona que que tiene una inteligencia emocional muy alta, muy empática y se va a poner siempre en tu lugar. Siento que es como que tú antes estabas ciega en el tema amoroso, porque puede ser que pensaras que relaciones que has tenido en el pasado eran sanas, eran productivas, eran buenas, y no es así. Fíjate, te va a cambiar la perspectiva en el amor. Has pasado por un infierno anteriormente y siento que esta persona viene para ayudarte a sanar todo esto. La estrella va a ser una relación muy próspera, muy fructífera y te va a dar esa esperanza de encontrar y de estar con alguien que verdaderamente merece la pena. Guíate por tu intuición eh, y este fruto, esto va a madurar, porque yo siento que estáis a lo mejor en el principio de la relación o conociéndoos poco a poco, ¿no? Y esto va más con este fruto maduro. Así que déjate llevar y no dudes porque esta relación va a ser una relación muy bonita, ¿eh? Opción número uno, Bruja Roja. ¿Hacia dónde va vuestra historia de amor? Opción número uno, Bruja Roja. ¿Hacia dónde va vuestra historia de amor? Bueno, yo siento que a esta persona le encantas, le gustas muchísimo. Yo le veo hablando contigo, enviándote mensajes, preguntándote qué tal estás, interesándose por ti. Puede ser que esto haya empezado como una amistad o todavía seáis amigos y todavía no hayáis avanzado en el vínculo, pero esto con esta estrella a mí me dice, mira, después de un periodo malo en el amor, después de un periodo con muchas dificultades o que no te ha ido bien en el amor, aquí esta estrella va a cambiar para ti. Todo eso. Te veo muy ilusionada, ilusionado como una niña, un niño pequeño y yo veo planes de futuro, incluso en muchos de los casos boda, fíjate, me ha salido el anillo. O sea, que estaba diciendo boda también por el jardín porque veía algo muy bonito que va creciendo y me están mostrando como unas flores que florecen, valga la redundancia, que esto crece, pero me sale aquí el anillo, fíjate, o sea que sí, creo que si no os casáis o no legalizáis la relación es porque nos apetece, pero yo veo algo muy estable. Yo veo convivencia en muchos de los casos, veo que vais a limpiar con todo lo anterior, esto va a fluir y aunque ahora estés un poco indecisa o indeciso, yo veo que se te van a abrir puertas en el tema amoroso. También te digo, deja atrás el pasado, si te han mentido, si te han engañado, si no has estado bien. Bueno, pues han sido experiencias que no se van a repetir en este caso, ¿vale? Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti. A ver qué te quieren decir. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, que te haya ayudado. Regálame un like, coméntame, hipea el vídeo, coméntame qué opción has elegido o ponme un emoticono, por ejemplo, o me gusta también, me ayuda a seguir adelante, a continuar. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja roja, un consejo para ti. Opción número uno, bruja roja, un consejo para ti. Valor sagrado. Bueno, te dicen que a veces se tienen que pasar por circunstancias o momentos o experiencias en la vida, pero que te ayudan a valorarte. Así que siempre te des ese valor, que pongas límites con las personas que a lo mejor no te quieren o que no te lo demuestran, porque yo te puedo decir que te quiero un montón, pero luego si no te lo demuestro o soy una persona que no te viene bien, pues tienes que poner esos límites. Bueno, hay un cambio para ti, viene esa abundancia y esa prosperidad
Así que te dicen que confíes, que sigas adelante. Y fíjate, como te he dicho antes, van a florecer esas semillas que están plantadas, esas flores, se abre un nuevo camino para ti, me están diciendo alto y claro, con la llave que nos salió antes. ¿Vale? Me está llegando mucho esa sensación. Opción número uno, bruja roja, hasta aquí tu lectura. Muchas gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, como siempre, martes y viernes a las 9 de la noche española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Muchísimas gracias, que vaya genial. Hasta pronto. Opción número dos, bruja verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver. Opción número dos, bruja verde. ¿Cuál es la energía con esta persona? ¿Cómo están las energías ahora mismo con esta persona? Opción número dos, bruja verde. Propósito, sensibilidad, armonía. A ver qué se me trae aquí esto en el mazo. Energía. Vale, voy a sacar una carta más aquí. Soledad. Esto era lo que quería sacar. Vale, yo siento que aunque ahora a lo mejor estés viviendo una historia de amor con esta persona bastante buena o tengáis ahí algo, siento que tú sientes, valga la redundancia aquí con esta sensibilidad, que esto es como algo pasajero, fíjate, porque muchas veces te sientes sola o solo, como que crees que a lo mejor esto, bueno, pues yo es que veo en esta opción como algo que tú sientes que no va a durar, ¿vale? Y que es así. Es como algo, bueno, pues que no va a durar mucho en el tiempo. También veo a lo mejor una persona muy indecisa, que te da una de cal y una de arena, que a veces te busca, otras veces no. Pues a lo mejor incluso en algunos de los casos un amor de verano, fugaz, ¿no? Vamos a ver, ¿sabes? Es la energía que estoy sintiendo, es como el propósito de esta relación es que aprendas algo, también te digo, que consigas tu armonía, pero tú sola, porque fíjate, me sale armonía y soledad, sola o solo. Vamos a ver, opción número dos, bruja verde, ¿qué más me dicen las cartas de tarot? Opción número dos, bruja verde. ¿De dónde va vuestra historia de amor? Opción número dos, bruja verde. ¿De dónde va vuestra historia de amor? Yo veo aquí mucho conflicto. Fíjate, el 5 de bastos, el 5 de varas, aquí me habla de mucho conflicto, de dudas que tú tienes, de puede ser incluso mucho conflicto alrededor vuestro. Pues que a lo mejor haya parejas por en medio o que a lo mejor haya distancia. Adáptalo. Veo condicionamientos, ¿no? Diferencia de edad. Este 5 de bastos me habla de eso, me habla de dificultades, de conflictos, de que, bueno, de que aquí para que esto avance y sea algo sólido es muy complicado. Tu intuición te lo está diciendo, te está diciendo con esa sensibilidad que, que esto es como que también ves que esta persona como que no está poniendo mucho de su parte, ¿no? Y para que una relación fluya, tiene que ser recíproca por ambas partes. Vale, yo en esta persona estoy viendo alguna mentira, alguien que no es claro, o una persona que a veces se guarda las cosas. Bueno, yo tengo que decirte que esta conexión, aunque sí que es verdad que la veo como bastante intensa e importante, siento que es una conexión o una relación fugaz, ¿no? Porque a mí me sale aquí el 13, la muerte, y me habla también que un poco como que viene a enseñarte con esta, mira, esta muerte y esta justicia se refiere mucho a el hecho de cortar, de transformar, ¿no? Con esta justicia es como, tienes que vivir este aprendizaje con esta persona, tienes que ser consciente de lo que te mereces y bueno, pues yo siento que es un aprendizaje que viene para ti, una experiencia que viene para ti. Y tienes también que aprender a soltar, porque a mí el 4 de oros aquí me habla de apego, ¿no?
o de que a lo mejor pues te cuesta mucho soltar a esta persona, liberarte de lo de ella. Y yo siento que hay historias que sí que llegan para quedarse, pero otras es que vienen para transformarnos, para aprender, para evolucionar y para avanzar. Y yo siento que esto tiene mucho que ver con la segunda opción que te he dicho, es decir, con transformación, con karma también o con aprendizaje. Vas a pasarlo mal, también te digo, o lo estás pasando mal, porque yo siento que estás poniendo mucho de tu parte y siento que esto no es recíproco, que esta persona yo la veo un poco infantil, veo una persona que igual solo quiere divertirse contigo, pasarlo bien con este rey de bastos, o bueno, pues, bueno, ver qué pasa, ¿no? Vivir el momento y ya está, ¿no? Me habla aquí, es una persona un poco, fíjate, inmadura o que no sabe lo que quiere, porque a mí el rey de bastos es una energía muy de pasión, de aventura. Con este loco es, bueno, vamos a ver, vamos a disfrutar del momento, pero yo no voy a pensar en un futuro contigo y seguramente no tengamos nada serio o no tengamos nada estable a largo plazo, ¿no? Es la sensación que yo estoy teniendo. Sabéis que soy muy sincera para bien o para mal, yo digo lo que veo y bueno, pues a veces no son buenas noticias o si tú quieres algo estable, pues bueno, yo no estoy viendo que esto sea así, ¿no? Es una conexión que yo siento que es intensa, pero bastante cambiante, ¿no? Esta persona es como que a veces te busca igual, otras veces no, a veces parece que sí que siente algo muy fuerte por ti, pero otras veces no, ¿ves? Es la luna. Sí, estoy viendo pues eso. Es una persona que se resiste también a avanzar contigo, a tener algo serio y estable. Alguien que también puede ser que te mienta o que te engañe o que no sea claro. La luna me habla ahí también de miedos. Mira, esta persona tiene mucho miedo a la hora de comprometerse con este cuatro de bastos, ¿no? Es como, vale, sí, podemos tener algo, podemos tener una relación, podemos estar juntos, juntas, pero igual solo un rato o para pasárnoslo bien, pero yo no quiero algo estable, yo no quiero algo serio contigo. Entonces me hablan de eso. ¿Hacia dónde va vuestra historia de amor? Yo siento que al final esto se va a romper porque tú te vas a cansar también de esta situación. Tú quieres algo más sólido, más estable y esta persona no. Tenéis diferentes intereses, porque yo a mí con esta muerte y esta justicia pues me está indicando que, que esto al final se va a romper. ¿Ves? Es como un ciclo, un cambio. Me habla para mejor también porque vas a vivir aquí un aprendizaje. Siento que hay acercamientos muchas veces, momentos de acercamiento, pero luego hay distancia, esta persona te ilusiona, luego duda. eh, y el aprendizaje yo siento que aquí está en no perseguir esta persona si no te está eligiendo con la misma intensidad o la misma fuerza que tú o está apostando por la relación al igual que tú, con la misma energía. Fíjate que me salió aquí la soledad, como te digo, y yo siento que es eso, es como, y aquí la energía, ¿no? Si no estés poniendo la misma energía por ambas partes o el mismo esfuerzo, no merece la pena. Yo siento que tú te estás desgastando porque tú estás forzando una relación que no compensa. No compensa, es como que tú quieres que esto avance, materializar una relación sólida, estable, que esta persona cambie su actitud, que seáis un equipo que trabaje por una relación más estable, más seria contigo, pero yo veo que también te hablan un poco de priorizarte, de subir tu autoestima, de quererte. Y verdaderamente con esta estrella, fíjate, y estos dos de copas sí que veo una conexión brutal, pero también te dice con esta estrella y estas de copas que mires por ti, que mires por ti. Te están pidiendo también que pongas límites, hasta dónde has estado permitiendo a esta persona, eh, pues eso, cómo te trata, ¿no? Cómo actúa, hasta dónde le has estado permitiendo que se comporte contigo. Eh, que alguien te guste mucho, que sientas algo por esa persona, no significa que tengas que conformarte con menos de lo que necesitas o te mereces, ¿no? Yo te veo allí a veces muy bloqueada, bloqueado, mirando, diciendo, bueno, es que a ver si cambia, pero yo no veo cambios por parte de esta persona, tengo que ser sincera. Así que también yo siento que esta historia ha venido a enseñarte a dejar de esperar migajas, pero también no solo en el tema amoroso, sino en general, en todas las relaciones. Opción número dos, bruja verde.
¿De dónde va vuestra historia de amor? Fíjate, se me ha caído misterio, materia oscura. Esta persona te engaña, aún no es claro, claro. Ya te lo he dicho, me ha salido la luna, me ha salido al principio de la lectura, el 7 de espadas. Em, Siento que me están diciendo mucho que no necesitas convencerle de que se quede, porque si alguien te quiere se va a quedar. Entonces, tienes que mirar por ti. Y no es egoísmo, es amor propio con esas de copas que me salió ahí, ¿no? Creación, agua. Puedes crear la vida que te mereces, puedes crear, pero también es verdad que tienes que dejar de repetir ciertos patrones, porque veo que siempre encuentras el mismo tipo de personas que te hacen daño o que no están a la altura o que no, pero también es porque tú no pones límites, ¿no? Esta persona yo siento que ha venido para mostrarte eso, para enseñarte que, que tienes que poner límites y que aquello que ya no quieres volver a aceptar, es decir, no acepto tu forma de ser o cómo te portas conmigo, ¿no? Y hay algo que me dicen, fíjate, con estos principios y estas riquezas, tienes que perseguir a esta persona constantemente. em, Siento que no merece la pena, ¿vale? Es como si tienes que perseguir constantemente la conexión, quizá el aprendizaje está en dejar de perseguir, ¿no? Porque es como estás forzando algo que no merece la pena. Ten la valentía de mirar hacia ti, ten la valentía de ser egoísta, no es egoísmo, es amor propio, como te he dicho. Y siento que más adelante vas a tener la claridad para actuar. Yo siento que es algo pasajero en esta opción. Oscuridad, luna, ¿ves? Si quieres algo más sólido, puedes ver la opción número uno, si esto no te está encajando, ¿vale? Que la opción número uno sí que me habla de algo sólido y estable, pero esta opción no, me habla de algo pasajero. Hay aquí muchas mentiras, engaños, alguien que te miente, alguien que no es claro, que es un sí pero no, una de cal y una de arena, también muy maduro. Es una lección que tienes que aprender, me están diciendo tus ángeles y tus guías. Opción número dos, bruja verde. ¿De dónde va vuestra historia de amor? Opción número dos, bruja verde. ¿Hacia dónde va vuestra historia de amor? Bueno, pues agradece todo lo vivido y suelta, también me están diciendo, ¿no? Nada te limita, crea lo que quieras. ¿Qué es lo que quieres? ¿Crear una relación sana, sólida, estable? Pues igual aquí no es, ¿no? Suelta para que llegue esa persona. No te limites, no tengas esas creencias limitantes de no puedo, o es que fíjate, todo el mundo tiene amor, o mucha gente tiene parejas buenas, yo no. No, te mereces ser amado y te mereces ser correspondido, pero actúa con coherencia, porque si tú estás pidiendo un amor verdadero y estable y esta persona no te lo puede ofrecer, pues no estás actuando con coherencia, ¿no? Es lo que me dicen. Mira, el foco en dar, no en buscar. Súper importante que no estés detrás de nadie. Si alguien te quiere, te va a buscar él o ella, es decir, va a fluir la cosa. Entonces, céntrate en eso, vale, esto me compensa. Celos, aprendizaje. Puede ser que esta persona sea celosa o te pida eh, pues que te involucres demasiado en el vínculo. Aquí yo veo hasta desgaste. No aceptes eso. Ámate, ¿ves? Es que me lo están diciendo muy claro. No aceptes amores a medias, que tú quieres algo más. Suelta a esta persona y nunca es tarde para encontrar a la persona adecuada. Es lo que me están diciendo. Yo tengo que ser muy sincera. Para bien o para mal, siempre digo lo que veo. No sé. Yo soy así. Muchas personas me decís qué bien, sobre todo a veces en consultas privadas. Ahora no estoy haciendo consultas privadas, creo que las retomaré seguramente en septiembre. Pero muchas personas me dicen cosas privadas. Muchas gracias por decir la verdad, por ser clara. Digo, es que el tarot es una guía y no tiene por qué ser todo, sobre todo también en consulta, en interactivos generales, sois muchas personas, pero yo digo lo que veo para bien o para mal. Y es que si no, ¿qué sentido tiene hacer una consulta privada o ver un vídeo? Si no estás viendo la realidad de lo que hay para engañarte, para vivir engañado o engañada no veas ningún vídeo ni nada, porque te puedo dar esperanza, sí, pero si no es lo que estoy viendo, lo que no me sale en la lectura, no te voy a mentir. Opción número dos, bruja verde. ¿De dónde va vuestra historia de amor? Opción número dos, bruja verde. ¿Hacia dónde va vuestra historia de amor? Fíjate, es como que no terminas de cosechar lo que tú quieres con esta persona, pero lo vas a conseguir más adelante con otra, así que no te agobies o es que me está mostrando como que tú estás ahí como muy
involucrada en esta relación, como forzando mucho la relación, así que no, el triunfo va a venir para ti en el amor, pero tienes que soltar, ¿vale? No te, es una lección difícil de aprender, pero siento que no es imposible, es decir, sí que lo vas a hacer, vas a aprender a romper patrones y a mirar hacia ti, ya no cecarte o no insistir cuando ahí no es. Yo veo un romance muy bonito entre vosotros, vosotras, pero algo duradero no. No pierdes la esperanza de que esta persona cambie de momento, pero es que esto es un trabajo vano. Es decir, fíjate, estas mujeres están llenando esta vasija o esta olla, como quieras llamarlo, de agua, pero se está escapando por abajo el agua. Es decir, yo estoy poniendo de mi parte, yo estoy trabajando un montón en esta relación, en este vínculo, pero tú no estás a la altura, tú no estás haciendo lo mismo. Y como te digo, las relaciones son por ambas partes. Si yo pongo de mi parte un montón, pero tú no, es como un trabajo en vano. Fíjate, es que es tal cual. Es un amor singular, muy bonito, pero como te estoy diciendo, no va a ser duradero. Luego vas a vivir un duelo y tienes que vivirlo, es así, pero te va a ayudar a seguir adelante. Siento que tienes que ser muy sincera también o sincero contigo mismo, contigo misma. Tus guías, tus ángeles, tus seres de luz están contigo. Yo siento que más adelante vas a encontrar a alguien que verdaderamente merezca la pena, pero ahora tienes que salir de aquí porque es un amor que solo te da caridad. Es decir, un amor que no está a la altura ni de tus expectativas, ni de lo que quieres. Bueno, para pasártelo bien, para disfrutar, a veces también yo siento un pasatiempo, fíjate, para pasártelo bien, para disfrutar, a veces sí, pero otras veces también te da quebraderos de cabeza, dolor, porque esta persona no quiere lo mismo que tú. Con lo cual, un pasatiempo, sí, un aprendizaje también, pero algo estable, no lo estoy viendo. Así que es lo que me dicen. Opción número dos, bruja verde. ¿Hacia dónde va vuestra historia de amor? Opción número dos, bruja verde. ¿Hacia dónde va vuestra historia de amor? Es que siento que te está costando hasta tu salud, incluso mental, ¿no? Es como tú te estás desgastando muchísimo, quieres abrir puertas con esta persona, pero no, esto no fluye. Yo veo aquí aquí hay muchas cargas, fíjate, con esta cruz, es como que no termina de avanzar esto. Yo veo un corte al final, ¿eh? Veo que esta persona también puede ser que tenga un entorno no muy bueno, que sea tóxico, tóxica, o él o ella también. Veo conflictos, veo ahí muchas desavenencias, y es como cambia tu suerte, avanza, aléjate de todo lo que no te viene bien. Yo veo aquí un corte muy marcado más adelante con él o con ella, ¿eh? Sí. Pero es un cambio de suerte también para bien para ti, ¿eh? Construir la vida que quieres, la vida que te mereces. Y yo veo luego buenas noticias, pero es como te digo, un aprendizaje que tienes que realizar. Y a veces, bueno, pues sanar implica dolor, duelo y pasar página. Y no queda más remedio que hacerlo así. Y todos vivimos momentos duros a veces, pero también hay que soltar para que llegue algo mejor, también te digo, ¿eh? Opción número dos, bruja, ¿verdad? Está aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal, hipea el vídeo, me ayuda a seguir adelante, a avanzar, a seguir subiendo contenido. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número dos, bruja verde. Una iniciación. También siento que es como que esto se ha iniciado para ayudarte a aprender, a evolucionar, a avanzar, para pasar al siguiente. Mira, me están hablando mucho y aquí me está viniendo muchísimo. Cuando tú estás jugando un videojuego y pasas de pantalla al siguiente nivel, ¿no? Es como, vale, tengo que iniciar ahí mi andadura, tengo que pasar esa pantalla y luego paso al siguiente nivel. Y es como una iniciación para que llegue la persona adecuada o que tengas el amor verdadero que tú quieres, ¿no? Ahora todo es posible. Fluye, sigue adelante, no te limites y, y avanza en función de lo que tú quieres, de tu felicidad y priorízate y quiérete muchísimo. Te mereces lo mejor, no te conformes con menos, os lo digo muchas veces y es así. Tienes que quererte y priorizarte y no es egoísmo, es amor propio y es mirar por ti y comprenderte y también cuidarte. Opción número dos, bruja verde. Está aquí tu lectura. Muchas gracias por estar ahí, por tu apoyo, por tu cariño. Te deseo lo mejor. Siento haberte dado malas noticias en esta opción, pero es lo que he visto.
Espero y deseo que te vaya muy bien. Yo siento que aunque esto sea algo fugaz, más adelante sí que encontrarás a la persona adecuada. Así que nada, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, como siempre, martes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el interactivo o grabarlo, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Muchas gracias, que vaya genial. Hasta pronto.